Hola mis queridísimos Inner Minders, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a muchos de ustedes les va a llamar la atención: el Día de Muertos. El Día de Muertos tiene origen mexicano, sin embargo, vamos a empezar a desmentir algunos mitos que lo rodean. ¿Qué les parece si empezamos con la fecha en la cual lo festejamos? Originalmente, la festividad del Día de Muertos se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Recordamos que sus meses no duraban lo mismo que en el calendario gregoriano. Es el tipo de calendario que se ocupa en la actualidad. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte, que inspiró a la actualmente reconocida Catrina, personaje creado por José Guadalupe Posada, que fue un grabador, ilustrador y caricaturista célebre mexicano, que vivió de 1852 a 1913. Retomando a Mictecacihuatl, hacemos mención a su también famoso esposo, Mictlantecutli, señor de la Tierra de los Muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de los parientes fallecidos. Durante todo ese mes, dándoles comida, alguna contribución como objetos que creían que les servirían en su viaje a través de la Tierra de los Muertos. La fecha en la que hoy en día se conmemora el Día de Muertos, la del 1 y 2 de noviembre, se trajo por los católicos con sus ideas judeocristianas. El 1 de noviembre se tomaba para el Día de Todos los Santos, donde se hacía alusión principalmente a los niños, que en este día también es donde en otras culturas se acostumbraba pedir calaverita, trick or treat o algún relacionado, costumbre que también fue absorbida en México. En el caso del día siguiente se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, o sea, el Día de los Muertos Grandes, los que sí fueron bautizados o conmemorados. El primer día, el de Todos los Santos, se celebra a todos por igual. El segundo día únicamente a los fieles. En este día se acostumbra más una tradición de respeto, más de luto que de júbilo, así que no hay ningún tipo de celebración como salir a pedir dulces o algún tipo de conmemoración culinaria, únicamente la ofrenda. Días posteriores a esto se puede consumir la comida que se dejó en la ofrenda, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Tomemos en consideración el por qué se empezó a poner una ofrenda con todos estos objetos personales que utilizaríamos en vida, como bebidas alcohólicas, entre otras. Los mexicas, al igual que otras culturas prehispánicas, tenían una idea del más allá muy parecida a la griega. Así como los griegos dejaban una moneda en los ojos de los difuntos o en sus manos para que fuera el pago para Caronte, o sea, el barquero del inframundo, aquí en México se acostumbraba a enterrar a los muertos con objetos personales como sus pertenencias, ropa e incluso un perro. En este caso era el tan célebre perro Xoloscuincle, que actualmente se encuentra en peligro de extinción y por lo tanto es una especie protegida, por lo cual se requieren ciertos permisos para tenerlo. Antes eran tan apreciados estos caninos que eran enterrados con sus dueños, o en caso de no tenerlo, se conseguía uno y lo enterraban con él de preferencia. Esto para guiarlos en su viaje a través del inframundo, así como lo sugiere Dante Alighieri en su libro La Divina Comedia, que había distintos círculos del infierno. También aquí se acostumbraba a eso, sin embargo, no eran como tal una tortura, sino una preparación para su destino final, ya que a final de cuentas, no importa por dónde empezaran, iban a terminar en el mismo sitio. Cuando se empezó a tener la idea del cielo o el infierno fue tras la llegada de los católicos. Al no poder imponer sus ideas de manera tan abrupta debido a la valentía y terquedad de los nativos, decidieron adaptarlos a sus propias festividades. Así que inculcaron a los nativos mexicanos sus ideas sobre el cielo y el infierno, que tenía que haber un arrepentimiento, un miedo a la muerte, entre otras cosas.
Otra de las tradiciones que tenemos que tener en consideración cuando hacemos mención al Día de Muertos, tal como lo conocemos hoy en día, es que antes no existía el pan de muerto. Esto fue una importación también europea, ya que, como sabemos, en México no había trigo que se ocuparía para hacer pan. Así que esto, al igual que la bizcochería, tiene un origen francés y español. Esto se le añadieron algunas características propias de nuestro pueblo, que fueron unos adornos similares a unos huesitos, como alusión a la muerte. Asimismo, se hicieron algunos caramelos con esta misma referencia, las calaveritas de azúcar. Claro que no fueron las únicas calaveritas, también tenemos las calaveritas literarias. Estas fueron mayormente usadas con afán de expresión política, ya que antes no existía la libertad de expresión. Cualquier inconformidad con el gobierno o la imposición de esa época era fuertemente sancionada. De hecho, incluso aunque las calaveritas eran meramente humorísticas, se les censuraba de manera muy constante. La flor de cempasúchil sí era algo que se utilizaba antaño. Lo que fue también una imposición europea son las velas y veladoras. En este caso se ocupaban primordialmente 12. Antiguamente, y cuando nada más estaban los mexicas, se ponía un camino hecho meramente de pétalos de cempasúchil y un conglomerado ya sea de flores vivas o simplemente los pétalos en conjunto, en donde estaría el altar de celebración, lo que ahora conocemos como ofrenda a los muertos. Se acostumbra poner fruta, caña de azúcar, bebidas alcohólicas o cualquier otra cosa que a un vivo le haría feliz. Esto con afán de hacer sentir al muerto como si estuviera de nuevo con nosotros. Es bastante conveniente mencionar que algunos altares cuentan con algunos humadores. Esto también con el afán de producirle al muerto la mayor sensación posible de que está con vida. Es muy importante mencionar que en una ceremonia llevada a cabo en París, Francia, el 7 de noviembre del 2003, la UNESCO distinguió a la festividad indígena Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La distinción por considerar la UNESCO que la festividad es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. En un altar típico mexicano, comúnmente encontraremos calaveritas de dulce que tienden a tener un escrito en la frente del nombre del difunto. Pan de muerto, que es una representación de la Eucaristía y fue agregado por los evangelizadores españoles. Las flores son otro importante aspecto, ya que durante el periodo de 1 al 2 de noviembre, las familias suelen limpiar y decorar las tumbas con coloridas coronas de flores, de rosas, girasoles, entre otras, pero principalmente de cempasúchil, las cuales se cree atraen y guían a las almas de los muertos. La flor de cempasúchil es el símbolo del resplandor del sol, que se consideraba el origen de todo. Sirve de guía a las almas para indicarles el rumbo por el cual deben llegar a su hogar. Cada flor representa una vida y en el caso del difunto significa que éste aún conserva un lugar dentro del todo y que no ha sido olvidado dentro del todo, principalmente por sus familiares y amigos. La ofrenda y la visita de las almas se cree que toma lugar el 1 de noviembre para las de los pequeños y el día 2 para el de los adultos, como ya habíamos mencionado. Por lo cual, normalmente, en caso de que tengan tanto muertos niños como muertos adultos, se pone una mezcolanza de lo que le podría gustar tanto a un niño como a un adulto, como platos que les gustarían a estos difuntos, el pan de muerto, vasos de agua, mezcal, tequila, pulque, atole, cigarros e incluso juguetes para las almas de los niños. Un retrato personal de la persona amada o recordada ese día es muy importante para ese altar, ya que así él sabrá que ha llegado a su destino. Para las familias que tienden mucho al catolicismo, llegan a colocar una pintura o cromo de las ánimas del purgatorio. Las ánimas del purgatorio sirven para pedir la salida del purgatorio del alma del difunto por si acaso se encontrara ahí. Tenemos en cuenta que el purgatorio es una idea implantada por el catolicismo
para poder pedir diezmo. Se instalan 12 cirios, o sea, 12 velas, aunque pueden ser menos. Tienen que ser pares y preferentemente de color morado con coronas y flores de cera. Los cirios sobre todo son morados en señal del duelo. Los 4 cirios en cruz representan los 4 puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino y casa. El papel picado se suele utilizar para adornar las ofrendas, que es una artesanía mexicana que se ha elaborado con papel china recortado con figuras de esqueletos y calaveritas. Este es considerado como una de las representaciones de alegría del Festival de Día de Muertos y del Viento. Se instala también una vara de tejocote, con esta se abrirá el paso al alma que regresa a visitar a sus parientes. Arco de caña y flores. En algunos lugares de México se acostumbra a realizar este arco, el cual simboliza el paso de una vida de purificación y abandono total del cuerpo terrenal. El copal e incienso en los humadores es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar, santificando el ambiente. El agua tiene gran importancia, ya que entre otros significados refleja la pureza del alma. Existen muchísimos más elementos que podríamos mencionar sobre esta magnífica celebración, sin embargo, lo dejaremos para otra ocasión. Por el momento me despido de ustedes, soy Animal Soul, esperando que les haya gustado mucho el video y de ser así, que se suscriban y nos dejen un muy buen like. En caso de que quieran ver alguna de las calaveritas tradicionales mexicanas, les dejaré links de 2 videos con los cuales yo grabé calaveritas sobre youtubers o sobre personajes de ánimo cotidiano como papá, mamá e incluso nuestras mascotas. Hasta la próxima.